Afortunadamente el mercado no para de crecer, y cuando digo que no para de crecer no me refiero a que estén subiendo los precios, sino de que surgen constantemente distintos tipos de inversión, o sea, distintos instrumentos en los cuales nosotros podemos poner nuestro dinero. Sin embargo, hay algunos que obviamente nos ofrecen ventajas que otros no. Por ejemplo, una caución es un instrumento que nos da, por ejemplo, muchísima liquidez y renta fija, etcétera, 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 pero pierde contra la inflación. Entonces no tendría sentido hablar de esta inversión como algo completamente positivo, más allá de la liquidez y alguna que otra ventaja que nos puede llegar a ofrecer. Pero en principio no es una buena inversión porque, como digo, pierde contra la inflación. Por ende, vamos a ver las 5 mejores inversiones o los 5 mejores instrumentos de inversión que podemos elegir actualmente. Top 5, y esto probablemente sea bastante controversial para muchos porque muchos lo pondrían como el top 1, pero son las criptomonedas. La ventaja que tienen las criptos es que tienen un potencial de suba extraordinariamente grande y probablemente sean una de las inversiones que en los últimos años han hecho a más cantidad de millonarios. Sin embargo, también son una gran fuente de quiebras de muchas personas que hipotecaron su casa, muchas personas que vendieron su auto, muchas personas que tomaron decisiones erróneas y por no tener el conocimiento necesario perdieron dinero. Por lo que las criptos entran en el top 5, pero requieren mucho conocimiento. También asumir un riesgo muy grande de baja de precios, obviamente, pero no es solamente ese riesgo que tienen las criptos, sino que también tenés la posibilidad de robo de esas criptomonedas. Y a diferencia de un mercado regulado, las criptos no hay nadie que te diga que te va a devolver tu dinero, nadie que se tenga que obligatoriamente hacer responsable por tu dinero. Si te hackean la cuenta y te roban las criptomonedas, perdiste absolutamente todo y no tenés a nadie a quien reclamarle. Además, si vos, por ejemplo, querés mover tus criptomonedas de un lugar a otro y lo haces de forma errónea, también podés perder todo tu dinero. O sea que hay muchas cosas que tener en cuenta, hay mucho conocimiento que hay que tener y esto, lógicamente, termina haciendo que las criptos no suban más de puesto. Sin embargo, las criptos no solamente son una inversión, sino que también son tecnología, son futuro y muchas cosas, pero en este momento estamos hablando de inversiones como tal. Y la única razón por la que están en el puesto número 5 es porque dan rendimientos extraordinariamente buenos teniendo el conocimiento necesario. Y por último, la última desventaja que yo le llamaría a justamente las criptomonedas es la posible manipulación de mercado. Como no son un mercado regulado, los multimillonarios pueden hacer lo que quieran, pueden hacer lo que suba, hacer lo que baje, pueden comprar mucho, poner mucha oferta, mucha demanda. Ellos eligen, ellos dominan el mercado y nosotros simplemente tenemos que guiarnos por lo que ellos terminan haciendo. Por eso están en el puesto número 5 y ahora vamos con el número 4. El puesto número 4 se lo llevan los bonos. ¿Y por qué se lo llevan los bonos? Básicamente tenemos que saber que hay dos tipos de bonos. Los que son los bonos tradicionales del Estado, que pueden ser de cualquier país, los bonos soberanos, pueden ser de Uruguay, de Chile, Argentina, Estados Unidos, etc. Y también tenemos los bonos de empresas. En Argentina a este tipo de bonos se les llaman obligaciones negociables, pero no dejan de ser bonos. Cuando yo me refiero a bonos, estoy hablando de o bonos de países que pocas veces han estado en default o no están en situaciones negativas de economía. Por ejemplo, podría ser Estados Unidos, que si bien hoy en día no está como estaba antes, está lejos de ser lo que es Argentina, o sino en obligaciones negociables, o sea, en bonos de empresas. En cualquier caso, estamos hablando de un instrumento de renta fija. ¿Qué significa esto? Yo sé en qué tiempo, en qué lapso, en qué periodicidad, en qué temporalidad, en qué horizonte, llámale como quieras, vas a vos recibir tu dinero y también sabés cuánto dinero vas a recibir. Por lo que es una inversión extraordinariamente conservadora y es la más conservadora de todo el top y eso es la que la pone en este puesto. Además de ser una inversión que, según el tipo de bono que elijamos, podemos obtener un rendimiento muchísimo más grande que otros. Estamos hablando de que hay bonos que te están pagando el 50%, el 1% anual, lo cual es poco, y hay otros que te están ofreciendo el 10% anual, pero repito, depende mucho del bono. Si estamos hablando de un bono de una empresa argentina, podemos hablar de un 10%. Si estamos hablando del bono del Tesoro de Estados Unidos, estamos hablando de un porcentaje muchísimo más bajo. Entre otras ventajas, estamos hablando de que lógicamente tenemos un rendimiento dolarizado, depende del bono, pero en la gran mayoría sí, y también de que no necesitamos un seguimiento exhaustivo, o sea, yo no necesito estar constantemente dándole un seguimiento a ver si sube, si baja, si el mercado está bien, mal.
El bono es el bono, se mantiene ahí. Obviamente el precio puede variar, pero si yo lo que me interesa es cobrar los cupones y simplemente generar ese interés, entonces no tengo ningún problema, dejo la cuenta ahí, se maneja solo y listo. Por todas estas razones, los bonos se encuentran en el puesto número 4. Y llegamos ahora sí a la medalla de bronce. Este puesto número 3 se la llevan las opciones financieras y quiero aclarar que no son opciones binarias porque son dos cosas completamente diferentes. Y si bien las opciones binarias muchos tienen como que son algo ilegal y en realidad no son tan ilegales, sino que depende del país, son legales para todos o solo para profesionales. Eso es lo que tienen las opciones binarias, pero vamos a dejarlo de un lado. Opciones financieras. Una opción financiera es la posibilidad de comprar o vender un activo a futuro. Por eso se llaman opciones, porque vos vas a tener la opción justamente de comprar o vender. No voy a entrar mucho en detalle, ya tenés en esa masterclass completamente gratuita que explicamos absolutamente todo lo que necesitas saber, al menos en un nivel introductorio de las opciones financieras. Sin embargo, vamos a ver las ventajas que tienen y por qué están en el puesto número 3. La realidad es que son una de las inversiones que más beneficios ofrecen. Sin embargo, tienen también un riesgo muy alto, pero esta vez la diferencia que tenemos con las criptos es que están reguladas y que los rendimientos suelen darse en un lapso mucho menor de tiempo. Por ejemplo, con opciones podemos ganar el 100%, por decir un número, en tal vez 2 semanas, y con las criptos esto depende, la cripto, depende del mercado, depende de muchos factores, pero también puede pasar. Sin embargo, con las opciones es algo mucho más frecuente y mucho más seguro en cierto punto. Pero resumiendo todo un poco y en definitiva estamos hablando de una inversión enormemente rentable, pero con un riesgo también muy grande de perder el 100% de nuestro dinero si no hacemos las cosas bien. Entonces necesitan mucho estudio, mucha dedicación y por eso es que se encuentran en el puesto número 3 y no se encuentran más arriba. Llegamos ahora sí a la medalla de plata. El puesto número 2 se lo llevan los ETFs, los ETFs. Básicamente estamos hablando de índices generalmente, pero los ETF no tienen necesariamente por qué ser de índices. Por ejemplo, podemos invertir en un ETF del oro y replicar el movimiento del oro. Y eso es lo que tienen de bueno este tipo de instrumentos. Una de las principales ventajas que tienen es que apenas invertimos, depende del ETF, pero en general, apenas invertimos estamos ya muy diversificados. Y esto viene de la mano con esta gran diversificación viene de la mano con un bajo nivel de inversión. O sea, no tengo que poner mucho dinero. Con poco dinero puedo estar comprando muchas acciones. El ejemplo más claro que probablemente conozcas es el S&P 500. Las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, yo no tengo que comprar todas esas acciones. Compro un pedacito del ETF y listo, ya estoy invirtiendo en el S&P. Sin embargo, estas dos ventajas que tienen no son las únicas razones por las que se encuentran los ETF en el puesto número 2, porque no sería suficiente. Si bien estamos hablando de mucha diversificación en un mercado regulado con poco dinero, lo cual ya lo hace bastante bueno, a esto se le suma que es una de las mejores inversiones a lo largo de la historia de las inversiones como tal. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, podés agarrar el S&P en cualquier periodo de tiempo que vos quieras, es decir, agarrar 20 años del S&P, pero andate al año que vos quieras. Hacelo del, por ejemplo, 2013 hacia acá, haciendo 10 años, o andate al 2003 hacia acá, haciendo 20 años, o andate al 1980 y mirá hasta el año 2000, donde sea que lo veas en un periodo de 20 años, el S&P rindió positivo. O sea, es algo que prácticamente ninguna inversión ha logrado. No es que ninguna, pero casi ninguna. Por eso los ETFs son una excelente inversión. Sin embargo, acá muchos me podrán decir, ok, pero Ariel, los inmuebles también han rendido de forma muy favorable o de forma bastante similar, pero tienen una gran diferencia. Número 1, el nivel de, obviamente, capital que es necesario porque necesitas muchísimo dinero para invertir en un inmueble. Está bien que lo puedes hacer a través de, por ejemplo, crowdfunding, como te explicamos en ese video que tenés ahí en las tarjetitas. Sin embargo, si vos querés comprar la propiedad como tal completa, es muchísimo más dinero. Y punto número 2, la liquidez es mucho menor en ese mercado. O sea, vos el ETF lo comprás y lo vendés casi que cuando querés. Mientras el mercado esté abierto, lo puedes hacer y generalmente hay siempre liquidez. Pero, en cambio, no todo el tiempo hay personas queriendo comprar una casa al precio que vos lo estás queriendo vender, y eso lo hace muchísimo más difícil de vender, por ende menos líquido. Así que por todas estas razones los ETFs se encuentran en el puesto número 2 y se llevan la medalla de plata. Y llegamos finalmente a la medalla de oro, el puesto número 1, la mejor inversión a día de hoy en el año 2023, al momento de estar grabando este video, son las
acciones. Definitivamente son, y a lo largo de la historia lo han sido, las acciones. Mejor que el oro, mejor que los inmuebles, mejor que el dólar, mejor que el plazo fijo, mejor que las criptomonedas. Las acciones han sido siempre la mejor opción para muchas personas. Obviamente no estamos diciendo que si vos compras una acción vas a ganar dinero sí o sí y jamás vas a perder. Eso no funciona así, e incluso hay empresas que han quebrado, hay personas que han perdido muchísimos millones de dólares con las acciones. O sea que nada acá es, como se suele decir, soplar y hacer botellas. Esto no es que se va a hacer solo, que es súper fácil, no. Pero ¿por qué las acciones son el top número 1? Primero, a lo largo de la historia han sido, como ya dije, la mejor inversión de todas. Depende la acción, obviamente con el conocimiento necesario, eligiendo las cosas de forma correcta, pero en lo largo, como ya dije, de la historia, han sido la mejor inversión. Uno puede decir, ok Ariel, pero las criptos han rendido muchísimo más en un plazo menor. O, por ejemplo, los inmuebles son la opción favorita de muchos porque es algo físico que uno puede tocar y también dan rendimientos muy grandes en corto plazo. Sí, ok. Esas cosas son verdad, pero lógicamente si nosotros analizamos el contexto general, por ejemplo, las criptos llevan muy poco tiempo, es un mercado que no está regulado, es un mercado que es muy manipulable, entonces, ok, sí, se puede ganar muchísimo y se puede perder también muchísimo en muy cortos periodos de tiempo, por lo que por ese lado lo dejamos descartado. Sin embargo, las acciones, como ya digo, llevan muchas décadas existiendo y eso hace lógicamente que sean una mejor opción. También obviamente estamos hablando de que es un mercado regulado, o sea que no es tan fácil de manipular. Generalmente las manipulaciones, si se quieren hacer, se pueden hacer, pero no son tan fáciles y obviamente no son para nada tan frecuentes, además de que la volatilidad es muchísimo menor, por lo que si se pierde dinero, por lo general se pierde mucho menos dinero que en otras inversiones. También tenemos una enorme posibilidad de diversificación, pero estamos hablando de una gigantesca, probablemente la más grande de todas. ¿Y por qué me refiero a esto? Si nosotros queremos invertir en, por ejemplo, oro o queremos invertir en materias primas en general, podemos hacerlo a través de empresas mineras. Obviamente que no es tan directo como invertir simplemente en un ETF o terminar comprando físicamente oro o plata. Lógicamente no es tan igual, pero sí, si invertimos en empresas mineras tenemos algo bastante similar y nos acercamos a ese rubro, a esa industria que queremos. Queremos invertir en criptomonedas, podemos invertir en empresas que se dediquen a minar criptomonedas. Queremos más riesgo, nos podemos ir a empresas tecnológicas, empresas que sean la punta de la flecha al momento de avanzar y por eso lógicamente tienen más riesgo, podemos ganar más y perder más. Existen decenas de industrias, existen cientos de miles de empresas en las que podemos invertir en el mundo y eso lógicamente nos da una posibilidad de diversificación extraordinariamente grande. Ahora, hay muchas similitudes entre las acciones y los ETF si nosotros hablamos de cuál poner en qué puesto. O sea, también en los ETF podemos diversificar mucho, podemos elegir nosotros un poquito más centralizadamente la inversión que queremos hacer. Por ejemplo, si yo quiero invertir en oro directamente, lo puedo hacer a través de un ETF, pero no a través de una acción. Entonces, tiene esa ventaja el ETF. Pero ¿por qué las acciones se terminan quedando con el puesto número 1? Básicamente porque pueden superar el rendimiento del mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? El ETF, ¿qué es lo que hace? Agarra el mercado y básicamente invertimos en todo el mercado. O sea, ¿qué es el mercado? Básicamente el mercado suele ser el S&P 500. O sea, si uno dice superar el mercado, se refiere a superar este índice. Por ende, si yo invierto en el S&P 500, no lo voy a superar, lo voy a igualar. Por lo que si yo quiero superarlo, tengo que irme a algo por fuera de esto. ¿Y qué es lo que más se acerca a un ETF? Las acciones. O sea, si hablamos de rendimiento, si hablamos de regulación, si hablamos de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas, las acciones terminan siendo la mejor opción. Y antes de continuar, me gustaría que me dejes en los comentarios si este tipo de videos te está sirviendo. Acordate que el me gusta es completamente gratuito y a nosotros nos ayuda muchísimo, así que desde ya te lo voy a agradecer. También te vamos a estar dejando por acá en qué invertir en este año 2023, en qué podés invertir vos tu dinero y cómo sacarle provecho al mercado este año. Así que desde ya, muchas gracias.